Jesús divino, gracias. Gracias, Padre querido, aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién te dijo a ti que nadie te quiere? ¿Quién te dijo a ti que tú estás sola, sola? El Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios de amor es el que está contigo. Amén. Y la palabra del Señor dice en Jeremías 31:3, quiero compartir este texto que el Señor me dio. Yo no voy a predicar esto, pero sí quiero compartir este texto que el Señor me dio. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: sí, con amor eterno te he amado, por tanto, Él te ha traído con misericordia. Entonces no oiga la voz del enemigo. Esto es para alguien especial. No oigas la voz del enemigo. Oye la palabra. Amén. Escucha la palabra. Amén. Pon atención en lo que dice Jesús a través de su palabra. Amén. No estás solo. Cristo está contigo. Jesús está contigo. Este mensaje fue dado para el pueblo de Israel en una situación caótica, en una situación muy difícil. Pero también esta es palabra de Dios para hoy. Y en estos días alguien le estuvo diciendo al Señor: estoy sola, estoy solo, me siento que veo que nadie me aprecia, que nadie me quiere, estoy menospreciado. Tantas cosas que el enemigo ha puesto en tus oídos. Y has oído esa voz, has escuchado esa voz. Pero Jesús en esta mañana te dice: con amor eterno yo te he amado. Con amor eterno, inagotable, poderoso. Sus brazos de amor están contigo. Jesús está. Di lo que el Señor, el texto que el Señor me dio, que el Señor obre. Pero sí quiero compartir con ustedes. Y bueno, quizás las hermanas pensarían: bueno, viene con un mensaje para mí. Que el mensaje de la palabra del Señor es para todos. Amén. Pero yo no tengo un tema así para la mujer. Sí tengo un tema general, sí tengo un tema que Dios vino y que oraba y me iba para el lado de las mujeres y quería armar, pero no había paz aquí adentro, no había convicción, no había seguridad. Y digo: Señor, ¿qué es lo que querés conmigo? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés hablar? ¿Qué es lo que querés decir a mi corazón? Y el Señor me lleva allí a Isaías. Es un texto sumamente conocido, pero es un texto que encierra tanta bendición, tanta victoria, tanta gloria, que la presencia de nuestro Señor no puede quedar las cosas como están. En Isaías 53, el verso, por supuesto que allí hay esto precioso de lo que hizo Jesucristo, de lo que se cumplió en Jesús, pero quiero leer el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hermanos queridos, ¿cuántas veces, vamos a ver un poquito, y quiero decirles esto, cuántas veces nosotros restamos la autoridad que tiene la palabra de Dios? Restamos la autoridad que tiene el poder de Dios. Restamos la autoridad que tiene nuestro Señor para hacer cosas que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos. Pero Él obra conforme a su voluntad. Y vemos en la palabra, y vemos en los evangelios, y vemos en los hechos, Dios tocando en los libros posteriores, Dios tocando, Dios sanando, Dios libertando a través de Jesús en los evangelios, y luego más adelante a través de los discípulos. Vemos el mover del Señor.
Ahora, ese Señor ha menguado su poder. Ese Señor ha restado su autoridad. No, hermanos. Jesucristo sigue con el mismo poder y la misma autoridad. Lo que pasa, nosotros somos los que vamos, al pasar de los años, vamos contrarrestando la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y usted puede hablarle a alguna persona que tiene algún problema de enfermedad o alguna necesidad complicada. Sí, pero según esto no hay. No se puede hacer nada, no hay cura. Y como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos limitando la autoridad del Señor. Sí, la ciencia dice, pero yo creo en lo que dice la Biblia. Sí, la ciencia puede decir esto, pero yo creo en lo que está escrito. Yo creo en la Escritura. Y esa es nuestra posición en cuanto a tener fe a esta palabra. Fe en nuestro Señor Jesús. Fe en su palabra. Y si nosotros vamos, por ejemplo, el Señor quiere hacer y quiere seguir haciendo su obra, y quiere seguir tocando corazones, y quiere seguir tocando los cuerpos, y quiere seguir tocando la mente, transformando la mente, liberando la mente. Y el Señor Jesús quiere seguir tocando las emociones. Hay personas que son cristianas y que están dentro de la iglesia y que han conocido a Jesús. Pero ¿cuántas veces y cuánto tienen problema en sus emociones? Tienen problema en su mente. Tienen problema en su cuerpo físico. Y bueno, pero si la palabra me dice que Él es ayer, hoy y el futuro, ¿qué pasa? El otro día me decía una hermana, es que antes, cómo Dios hablaba, como en el Antiguo Testamento, cómo Dios hablaba a los profetas, cómo Dios hablaba, por ejemplo, ahora Moisés y esto. Y capaz que Dios hablaba más clarito que la gente entendía. Y qué equivocado estamos. Porque los tercos y los duros de entender somos nosotros, soy yo. No es que el Señor fue más fácil antes. No es que Dios habló mejor antes. No es que Dios se hacía entender mejor antes. Porque si Él es el mismo, Él sigue siendo el mismo. Dios hoy, y habla hoy, y guía hoy, y da palabra hoy. Pero nosotros, hermanos queridos, somos que estamos tan envueltos. Nos dejamos envolver por las situaciones. Nos dejamos envolver por lo que es la dureza, y nos vamos endureciendo y va menguando nuestra fe. Jesús sigue hablando. Y Dios quiere hacer, y Dios quiere obrar. Pero nosotros somos el que le ponemos el pie, como que dice el pie en la canilla, a Dios. Nosotros somos que limitamos a Dios. Nosotros somos que le ponemos ahí una barrera a Dios, del cual Él no puede hacer su obra completa en nosotros. Entonces, Él actúa hasta donde nosotros le damos libertad y donde nosotros dejamos que la fe en Él, depositamos nuestra fe. Entonces, si yo limito a Dios y Jesús no pueden tener plena libertad para orar, para tocar, para ministrar, para salvar. El otro día el jueves llegó una señora al templo, una señora nueva. Vi su cara, vi que no venía con una opresión enorme, me di cuenta. Era una reunión de estudio, no había administración porque era reunión de estudio. Después ella manda un mensaje, un audio, y dice: con todo lo que era una reunión de estudio, yo fui totalmente oprimida en la iglesia, pero hoy puedo decir que estoy más liberada. Dice: voy a la escuela, llevar a mi niña a la escuela, y una madre me dice: fulana, dice, qué alegre que estás, qué distinta, qué linda que estás, está despejado tu rostro.
Y me di cuenta que el Señor había comenzado a obrar en mí. Hermanos queridos, dejemos que pueda, yo me pongo en primer lugar a mí. Dios habla en mi vida, Dios ministra mi vida. Entonces vemos en los evangelios allí Jesús obrando tremendamente. Jesús estaba en persona, Jesús allí presente. Y vemos Jesús sanando físicamente a la gente. Y la palabra del Señor dice en Mateo 4:23: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús andaba, Jesús recorría, Jesús estaba, y Jesús siempre estaba enseñando y siempre estaba tocando, siempre estaba sanando. Jesús estaba allí en la multitud, pero Jesús también estaba en lo personal, solo, con una persona. Jesús se movía en multitudes, multitudes lo seguían a Cristo. Pero también Jesús se detenía y escuchaba a las personas individualmente. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios de multitudes, pero Dios también es un Dios muy personal. Muy personal, que se manifiesta y se mueve cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón que se quebranta, cuando hay un corazón que se abre para Él, cuando hay un corazón dispuesto a escucharlo. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Ese es el Dios por el cual nosotros seguimos y creemos. Aleluya. En ese Dios vivo, real, poderoso y maravilloso. Y Jesús anduvo allí haciendo milagros, sanando. Entonces lo primero que vemos, Jesús sanando a la gente físicamente, con problemas físicos en su cuerpo. Y la Biblia dice allí por ejemplo en Hechos, que quiere decir Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo de ayer y por los siglos, 13:8. Y Marcos 1:29, allí vemos Jesús obrando, Jesús sanando. Y Jesús allí llega a una casa, quiero leer ese texto, 4:29, y dice, perdón que me equivoco, yo acá, capítulo 1, verso 29. Y dice la palabra del Señor: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron a ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y le levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le sanó. Y yo voy a ver con ustedes algunos de los casos de sanidad que Jesús hizo. Algunos, porque Jesús hizo cantidad de cosas. Pero vamos a ver algunos. Y esto nos sirve, el meditar, el ir a la palabra, el escudriñar la palabra, el ver la palabra con atención, con un corazón abierto, nos sirve para que nuestra fe sea acrecentada. Nos sirve para que nuestra fe sea aumentada, crezca, y que podamos decir: si Jesús hizo y la Biblia dice que Él es el mismo, entonces yo recibo mi milagro. Entonces viene el Señor y obra en nuestras vidas de una manera maravillosa, así como obró allí en la suegra de Pedro, sanándola, quitando, estaba enferma, estaba postrada, quién sabe qué enfermedad tenía, pero se ve bien complicada. Pero Jesús allí, le dijeron: está enferma allí la mujer, y Jesús fue y se acercó, le tomó la mano y ella fue sanada. La fiebre la dejó instantáneamente que ella fue sanada. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? A salir, comenzó a salir. No solo que comenzó, yo pienso que ella inmediatamente comenzó a seguir a Jesús y a escuchar lo que Jesús, lo que se decía de Jesús, a escuchar lo que la gente y lo que el pueblo hablaba. Y por supuesto y a querer servir a ese Cristo que le había tocado, a querer actuar inmediatamente a favor, de alguna forma. Y es como nosotros
cuando recibimos la salvación, cuando venimos a Jesús, cuando recibimos la sanidad, de alguna forma queremos agradar al Señor, queremos servirle, queremos dedicar nuestro tiempo, nuestra vida para Cristo. Y esto fue lo que hizo esta mujer. El otro milagro, si vamos al capítulo también 1, el verso 40, dice, vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hermano querido, ¿qué venimos a hacer? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos del Señor? ¿Por cuál situación? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? ¿En qué problema estamos? ¿En qué dificultad? ¿En qué necesidad? El otro día le hablaba también a una muchacha que está pasando por un problema de salud. Y le decía, querida, habla con Jesús. Contale al Señor, no importa lo que sea, contale, decile, hablale. Ten tu tiempo allí a solas, no importa si es lindo, si es feo, pero decile todo a Jesús. Abre tu corazón y decile, y si tenés que llorar, llorar. ¿Cuántas veces llevamos una mochila, llevamos una bolsa de problemas y de situaciones sobre nuestros hombros y vamos cargando? El Señor no quiere eso para sus hijos. Quiero decirles esto, hermanos. Sí hay dificultades, sí hay problemas, sí hay una realidad de vida, pero mi Cristo está por encima de esa realidad. Nuestro Dios está por encima de eso, de la naturaleza, de los problemas, de las dificultades, de todo lo que concierne este mundo, porque Él creó, Él formó, Él dio vida a todo esto, y Él sopló vida en nuestro ser. Entonces Jesús está por encima de todo eso. Nosotros podemos mirar y ver el problema en la punta de nuestra nariz, ahí está. Pero vamos a la palabra y ese Dios tiene el control, ese Dios tiene todo poder para romper, para quitar, para derribar todas esas situaciones, todos esos problemas. Este hombre vino a Cristo con lepra, su cuerpo en llaga. Hace unos poquitos días en el informativo estaban diciendo que la lepra se está cada vez acentuando, o sea, cada vez está avanzando levemente, pero está avanzando la enfermedad de la lepra en Uruguay. Que Dios obre, que Dios tenga misericordia. A un leproso no se lo podía tocar, a un leproso no se le podía estar cerca, a un leproso tenía que dejarlo lejos, sacarlo de la sociedad, sacarlo de su familia, aislarlo para que no contagiara a otros. Pero este hombre vino a Cristo, se postró, se humilló allí delante de Dios, de Jesús, y le dijo, quiero que me limpies, quiero que me sanes, quiero recibir mi milagro. Y Jesús lo hizo. Jesús tocó a ese hombre y lo sanó. ¡Qué maravilloso! También allí en Marcos capítulo 2, del verso del 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos que trajeron un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que allí hacía el paralítico. El verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, Dios dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y allí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban gentes allí para ver qué era lo que Jesús hacía y comenzaron a criticar y a hablar. Pero Jesús dijo allí, ¿qué era más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete. Y dice, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le dijo al paralítico, para adelantar unos textos. Ese es Jesús. Y si nosotros nos podemos mirar, la Biblia nos dice cuántos años este tipo tenía esta enfermedad, que estaba en ese lecho de enfermedad. Pero sí sabemos que no podía caminar, que estaba allí postrado, que quizás hacía muchos años esta persona. Y uno puede, miren, científicamente, por la medicina, uno se pone a mirar y dice, no, pero mira, está duro. Una persona cuando ya no se mueve, cuando ya no se levanta, cuando ya no camina, comienza a endurecer, perder la masa muscular, perder también parte en sí de lo que es los huesos. Y comienza a quedar totalmente ese cuerpo duro. Para que nosotros podamos entender un poquito la autoridad y el poder de nuestro Señor. Si uno va por la ciencia, si uno va lo que la naturaleza en sí, ¿es imposible? No, es imposible, no hay cura. Está postrado, no hay cura. Si vamos a Hechos allí, cuando Pablo allí habla, si no me equivoco, Pablo, Pedro a Eneas, ¿verdad? Le dice, Eneas, levántate y haz tu cama. 8 años postrado. 8 años, ese sí dice la edad, en los años que estaba postrado. 8 años sin moverse, 8 años sin poder hacer un ejercicio, 8 años sin poder, caminar, andar, moverse. Imagínense en 8 años cómo estaba ese cuerpo. En qué deterioro estaban esos músculos, esos huesos, todo en sí. Pero allí estaba la autoridad del Señor. Le dice, levántate, Eneas, y haz tu cama. La orden era levantarse a su cama, imagínense. Nosotros allí, yo allí. Pero ¿cómo se va a levantar este hombre si hace 8 años está todo, no decir tullido, duro, no se puede mover? ¿Cómo que? Esa es mi mente, ¿me entienden? Ese es mi pensamiento, eso es lo que yo veo con mis ojos. Pero si uno va a la palabra, hermanos, no hay límites. No hay límites, el Señor está por encima de todos esos límites. Él es Señor y Rey de Reyes. Él fue el que hizo toda la creación. Y fue el que sopló vida, cada célula, cada partícula en tu cuerpo, en mi cuerpo, lo puso Jesús. Entonces, nuestra vida es no limitar a Dios. Dios y Jesús siguen teniendo la misma autoridad. Que nosotros no limitemos a nuestro Señor, sino que dejamos que Él haga lo que Él quiera hacer. Y por decir algunas de las personas que el Señor sanó físicamente, pero también el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, sanando y liberando a personas atormentadas mentalmente y endemoniadas. Personas totalmente atormentadas en su mente, bloqueadas en su mente. Pero el Señor Jesús, allí, tocando esas vidas, liberándolos, sanándolos por el poder de su presencia, de su Espíritu Santo. Gracias. Y quiero ver con ustedes algunas de las personas que Jesús sanó. Por ejemplo, vamos a Marcos 7:24. Marcos 7:24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies
La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacie los hijos, porque yo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Había un hogar, había una madre y había una hija. Esta mujer vio que había una situación complicada con su hija. Entendió que necesitaba ser sanada. Escuchó de Jesús, escuchó lo que Jesús estaba haciendo, me imagino. Imagínense ustedes, pónganse Jesús en Uruguay, de aquí para allá, en ciudades diferentes. Ni bien hay un movimiento, todo Uruguay sabe, más hoy con la tecnología que hay. Y esta mujer no tenía tecnología en aquel entonces, no había, pero sí estaba la voz de la gente. El pasar y tal cosa, y mirá, ya hizo esto, y levantó el paralítico, y resucitó aquel, y dio vida a aquel otro, y bueno, y tantas cosas. Y esta mujer, que no era judía, escuchó esto, vio que la casa tenía un problema, vio que había una situación complicada en su casa, y no quedó quieta. Inmediatamente corrió, entendió que había algo que no estaba bien en su casa y corrió. Yo voy a ir. Si lo que dicen de este hombre es así, yo voy a ir, yo lo voy a encontrar. En algún lado lo voy a encontrar y en algún lado va a estar, y yo voy a pedirle que él sane a mi hija, que él le libere a mi hija. Aleluya. Y qué sorpresa para esta mujer. No está bien. Yo vine a darle de comer a mi pueblo, a Israel. Yo le vine a dar a comer a este pueblo, no a otro pueblo. Pero ella dijo: pero los perrillos comen. Se puso en la comparación como perro. Se humilló a la humillación más extrema para buscar la misericordia del Señor. Y a veces nosotros como humanos, hermanos, venimos con toda nuestra posición, nuestro estatus, nuestra personalidad, como hicieron las hermanas aquí que presentaron y así a veces nos presentamos delante del Señor. Y queremos que el Señor haga y obre a nuestro favor, pero a mi manera, como yo quiero, como yo deseo, no como Él. Y hay personas que quieren solamente los beneficios de Dios. Solo ser bendecidos. Y dame, Señor, y bendecí mi trabajo, y bendecí si tienen negocio, bendecí mi negocio, bendecí mi familia, bendecí mis hijos, y que salgan adelante. Pero ¿qué de mí? ¿Qué estoy dispuesta yo de darle al Señor? ¿Cuál es mi posición en cuanto a mi relación con el Señor? ¿Qué es lo que pretendo yo de darle si realmente estoy dispuesta a rendirme allí a Cristo? Y dejar que sea el Señor su poder obrando en mi vida. A veces somos tan arrogantes, hermanos. Somos tan orgullosos. Necesitamos quebrarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos decirle: Señor, acá estoy, no soy nada y no tengo nada. Amén. Solamente necesito de ti. Como se postró esta mujer, se humilló allí: Señor, por favor, haz algo en mi hogar. Señor, ten misericordia. Y por supuesto que el Señor va a orar. Por supuesto que el Señor va a tocar. Por supuesto que el Señor no va a quedar allí callado. Dice que Él está atento al clamor y a la oración de sus hijos. Amén. Él está presto, Él está atento. Otro de los casos de sanidad. Y lo más que el Señor ministrando en mi vida, hermanos, a través de estos pasajes. Y sí que me falta. Y yo lo que comparto con ustedes, lo que el Señor ha hablado en mi vida. Sí que me falta. Sí que tengo que rendirme cada día más al Señor. Sí que necesito dependencia
órdenes, ¿no? Hasta aquí. Acá, de aquí para adentro mando yo. De aquí para adentro resuelvo yo. De aquí para adentro decido yo. Y es el obrar del Señor. No, está limitado, ¿me entienden? Nuestra posición misma, mi posición, limita lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y a veces en el Padre decimos, no, pero en la iglesia no hay milagro. En la iglesia no pasa esto, en la iglesia no pasa lo otro. En la iglesia no hay amor. Y hermanos queridos, la vida de cristiano, la vida con Cristo es una vida de relación. Es una vida de comunión. Es una vida de búsqueda. Es una vida de rendirnos. Si yo no me rindo, si yo no lo busco al Señor, si yo no clamo al Señor, si yo no doblo mis rodillas allí o donde sea, hablar con Cristo, contarle al Señor mil cosas, hablar como hablo con papá, como hablo con mamá, como hablo con mi esposo, mi esposa, y así tener plena libertad con el Señor. Y esa relación y esa comunión me hace crecer. Amén. Esa comunión con Jesús me hace crecer. Y esa comunión con Jesús me da luz a la Escritura. Y el Señor hablando a mi vida, y yo pensaba, hermanos, que la mayoría de los casos de problemas mentales y de demonios eran jovencitos, eran jóvenes. Esta mujer clamaba por su hija. Y si nosotros vamos al otro caso, allí en el capítulo 9, otro caso de liberación, otro caso que el Señor libera, 9, 14, el 27. Allí donde el Padre presenta y trae a los discípulos para que oraran por este joven, y los discípulos no pudieron. Y allí lo traen a Jesús. Y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, verso 25, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, bueno, pero eso es otra cosa, pero yo quiero tocar esto. Este muchacho estaba totalmente poseído. Totalmente, su mente estaba tomada por ese demonio. Y lo tiraba, dice, donde a veces lo revolcaba en el fuego, se quemaba, tantas cosas que le pasaban a este muchacho. La hija de la Sirofenicia, una muchacha, jóvenes, con necesidad de liberación de su mente, de su cuerpo, de su ser. Y Jesús allí sana a este muchacho, lo libera totalmente, lo hace libre, trae esa sanidad a este joven. Y este muchacho queda totalmente libre, totalmente despejada su mente. Hay personas, hay hijos de Dios que no pueden descansar. Hay hijos de Dios que no pueden dormir por las noches. ¿Cuál es la situación? ¿Qué Dios tenemos? ¿Cuál es el Dios del cual nosotros seguimos y estamos creyendo? ¿Qué tipo? ¿Cómo es mi fe? Que nosotros, hermanos, podamos cuestionarnos nosotros mismos. No cuestionar. Hay gente que cuestiona a Dios. No cuestiones a Dios, cuestionate vos mismo. Cuestionemos nosotros mismos, hagamos preguntas a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy creyendo de Dios? Si Dios y Jesús hizo, ¿por qué no puede hacer ahora? Si yo estoy creyendo que Él tiene todo poder, ¿por qué no puede hacer ahora? ¿Qué es lo que pasa? Por decir algo, por ejemplo, voy a compartir algo personal. Y es en cuanto, por ejemplo, el problema de la mujer cuando se retira la menstruación, ¿verdad? Bueno, y dice, bueno, estoy en este problema, la menopausia, el calor y no sé qué, no sé qué. Yo digo, las cosas nuevas pasan, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A mí no me va a dar nada. Y creí eso. Y lo viví.
y lo vivo. Entonces, es creer lo que la Biblia dice. Y no es cuestión de que otro venga y te diga, lees la palabra, te dice el Señor. No, Señor, ayúdame en fe, ayúdame a creer lo que tú dices. Ayúdame realmente. Un día salí a San Mandado, me caí en la calle, y yo le aseguro que me quebré la muñeca. Pero yo soy muy así, no sé, soy como un poco atrevida, ¿no? Un poco media ahí. Porque ¿quién me mira va a decir, se chispoteó, se enloqueció la pastora, ¿no? Pero de principio no me dolía mucho la muñeca porque me llevé, caí, tremendo golpe, me di tremendo golpe, que hubo gente que corrió para ver qué me había pasado, cómo había quedado. Yo me acuerdo que la muñeca me dolía toda la muñeca, horrible, horrible, y en la tarde fue peor, al punto de llegar a temblar. Pero yo soy muy así, no puedo, en este momento no puedo, decía, no puedo estar quebrada, no, de ninguna manera, no acepto, no, me fui al templo, comencé a orar, y las rodillas me vieron, se asustaron y me decían, no estás temblando, era un escalofrío, era horrible, el dolor que tenía. Me fui al templo, me arrodillé y le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo estar quebrada, tú sabes, yo necesito mis manos, yo necesito, Señor, ayúdame, Señor, quiero que me sanes ahora, en el nombre de Jesús, recibo la sanidad ahora. Y comencé a mover mi mano y a mover mi mano, y creí que Dios tenía el poder para sanarme. Me levanté de la rodilla y me fui sana para casa, nunca más me dolió. Entonces, tenemos que nosotros confrontarnos a nosotros mismos. Tenemos que confrontarnos, tengo que confrontarme a mí misma. Y a veces pienso, capaz que la única soy yo, pero hermanos, si Él tiene el poder, si Él es todopoderoso, entonces hablando de lo que es problemas mentales, yo cuando conocí al Señor, a mí también yo tenía problemas en la mente, yo estaba, perturbada tremendamente, 17, 18 años, joven también. Y estaba mal, y estaba muy mal. Y había ido a mano de médico y tenía las pastillas para poder estar 40. Lo único que yo no hacía era morderme. El único que yo me quería que estuviera conmigo, allí conmigo, era mi papá. Mi papá había sido creyente, mi papá tenía la Biblia, mi papá nos cantaba himnos, aunque él estaba aparte, los himnos de Linares, que nos cantaba coros cuando niños. Pero papá en ese momento estaba aparte, pero el único que yo quería que estuviera cerca, porque cuando papá estaba cerca mío, yo me sentía protegida, yo me sentía cubierta, yo me sentía que él me hacía bien y que eso no tenía poder sobre mí. Cuando yo me alejaba, cuando estaba lejos de papá, eso venía con una fuerza enorme y yo no podía controlarme, no podía sujetarme, no tenía el control de mí mismo, mi mente. Entonces 3 veces intenté quitarme la vida. Dios nunca lo permitió. Y el Dios que creo, 3 noches y sin dormir, ni de día ni de noche, con unas pastillas fuertísimas para dormir, y yo no dormía. El 5 de enero, en la noche, mi padre me saca y me dice, vamos a dar una vuelta en el centro, Reyes, Noche de Reyes. Y me dice, te voy a llevar a un lugar donde yo sé que vos vas a ser sano. Y yo iba entre mi hermana y mi padre ahí caminando, porque parecía que caminaba para atrás sin dormir, no comía. Y con esas pastillas fuertísimas que no podía prácticamente sujetarme. Entonces me llevaban ahí, caminando unas cuadras, y mi padre me lleva a la iglesia. Y allí oran por mí. Y allí el pastor me dice, ¿quieres ser libre realmente? ¿Tú quieres ser libre? Y yo le dije, sí, por supuesto que sí, que quiero ser libre. Yo no quiero esto en mi cuerpo, yo no quiero esto en mi vida. Esa noche, yo dormí toda la noche. Jesús me hizo libre. Y nunca más. Ahora, hermanos, después de años de estar totalmente sana, una noche tuvimos un problema ahí donde estamos de pastores. Había un retiro de escuela, un campamento de escuela bíblica, íbamos con los chiquilines, se iba al campamento en ómnibus, y bueno, le llevábamos el gol de San Tomás, se deben de acordar de esos viajes que hacíamos a Jun con los niños. Yo creo que todavía estaba Olga y Tomás en la iglesia de miembro. Y en una madrugada, primeramente se sintió mal Daniel con unas palpitaciones
palpitaciones enormes, reprendió, se quedó dormido. Después se despertó la otra chiquilina, una de las nenas mal, con vómito, y la otra, y todo fue una situación en la madrugada. ¿Y ustedes saben qué? De nuevo sentí lo mismo. Tuve la misma experiencia de aquellos años que Dios me sanó. Y comencé a sentirme mal, se mejoraron todos, tranquilizó todo, amaneciendo ya, póngale que 4 de la mañana, yo comencé a sentirme mal, y mal, y mal, y mal, y mi esposo se me cuenta y dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, tranquilo, vos tranquilo, acostate y dormí, fíjate las nenas, yo me voy a otra pieza. Y dice, vamos al médico, le dije, no, esto no es para el médico. Me fui y orar. Y yo le decía, Señor, tú sabes que estoy tratando de obedecerte, tú sabes que estoy tratando de buscarte, Señor, yo te tengo y no admito esto, no admito y no acepto esto. Y comencé a orar y a pedir y a reprender. Y yo le decía a mi esposo, esto va a ser solamente, vas a ver, mañana, en la mañana enderecerá el día, y esto va a ser como un sueño, una pesadilla. Y fue así, hermano. No sé qué quiso el enemigo. Por eso también tenemos que nosotros tener ese discernimiento, esa sabiduría. Si nosotros, el Señor nos sana de algo, y si mientras nosotros seamos fieles y que lo busquemos, eso no vuelve. Amén. Eso nunca más vuelve. ¿Me entienden? Entonces, el enemigo quiso intentar hacer que eso volviera. Me resistí, Dios me sanó, eso es una mentira del diablo, yo no lo acepto, no recibo eso, no quiero eso, y yo soy libre, Jesús me hizo libre. Y mientras yo camine con el Señor, aparte, cuando el Señor me sanó, yo hice un pacto con el Señor. Y yo le dije, Señor, si tú me sanas y me haces libre de esto que estoy viviendo, yo te voy a servir, le dedico mi vida para ti. Fue lo que hice. Cumplí lo que el Señor, y estoy cumpliendo lo que le dije al Señor esa noche. Y en ese momento, en esa madrugada, pasar lo que pasó, por supuesto que no lo acepté. Por supuesto que no quiero esto. Y Dios se mantuvo firme en lo que Él había hecho conmigo. Entonces, el enemigo a veces quiere venir, pone los síntomas. Pone lo primero que el enemigo pone, los síntomas. Y el otro día le decía a una de mis hijas, mamá, fue a trabajar y volvió y de repente tengo un dolor en la rodilla y me duele acá, y tocame acá y me duele acá. Le digo, en el nombre de Jesús reprendo ese dolor, se va en el nombre de Cristo. Dice, no me golpeé, no tengo, pero es el hueso, que me duele el hueso. Reprendí en el nombre de Cristo. Y yo le dije, no le creas al enemigo. No le creas, no te dejes engañar. El enemigo pone el síntoma, y si yo le creo ese dolor, luego viene realmente la enfermedad. No le creas. Reprendimos, oramos, y en pocas horas se le fue el dolor. Sino que había pasado las noches sin dormir con ese dolor en el hueso, en la rodilla. Dios es fiel, hermano. Amén. Dios tiene todo poder, Dios tiene toda autoridad. Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Y quiero tocar otro tema también, otro que Jesús sanó, que este es impactante, el endemoniado gadareno. Es tremendo, ustedes conocen de la historia, ¿verdad? Ustedes saben, conocen esto. Y en Marcos capítulo 5 habla de este hombre, terrible la situación de este hombre, donde los demonios lo llevaron a los cementerios, a los sepulcros. Este tipo vivía día y noche, y ustedes leen ahí, yo no voy a leer todo el pasaje, pero en Marcos 5, del 1 al 15, este hombre corría, este hombre gritando, este hombre desnudo, entre los sepulcros. No sé cómo estamos de hora, si tengo hora o no. Y viene el Señor. Y este hombre se encuentra con Jesús. Llega Jesús y los demonios conocen, y dice que los demonios creen. La Biblia dice que los demonios creen en Jesús, creen en Dios. Y este hombre vino y tuvo el encuentro con Jesús.
y de ser un hombre totalmente atormentado. Y legiones, cuando dice legiones, habla de que son de 4.000 a 6.000 demonios. De 4.000 a 6.000, es una posesión terrible, lo ataban con grillo, con cadena, y lo reventaba todo y salía. Y seguía gritando. Entonces, hermanos queridos, Cristo vino a romper y deshacer todas las obras del diablo. En cuanto a las emociones, Jesús sana emocionalmente a las personas. Jesús sana, Jesús hace una sanidad interior en aquel que viene a Él. Si vemos en Lucas 7, del 11 al 15, vemos allí, por ejemplo, la viuda de Naín, una mujer que había quedado sin su esposo, ya venía con un problema emocional, ya venía con una situación complicada. Y ahí en ese momento se encuentra que venía un grupo de gente con Jesús y ella iba con su hijo allí en un ataúd, en un cajón. Si usted lee ahí en Lucas 7, del 11 al 15, ahí usted va a ver la historia de esta mujer. Y me imagino lo triste, la angustia de esta mujer. Ya solo por ser viuda en aquel entonces era muy difícil enfrentar la vida. Y todavía se le muere el único hijo varón que tenía allí. Y se encuentra con Cristo. Y Jesús allí hace un milagro de resurrección. Y esta mujer se encontró con Jesús y por supuesto que sus emociones fueron liberadas. El poder de Dios actuando y el poder de Dios devolviendo la vida a este joven, y Dios bendijo a esta mujer. Y la Biblia allí dice, no le da ni nombre a la mujer. Dice la viuda de Naín, de la ciudad de Naín. Y Jesús allí, con esa viuda que no tenía ni nombre, Jesús se acercó a ella y tocó el cuerpo del féretro, y este muchacho fue resucitó. Jesús conoce la situación, Jesús conoce el corazón. Aunque tú no cuentes a nadie, aunque tú no le digas a nadie, Jesús sabe lo que está allí. Jesús conoce tu interior, Jesús conoce la mente, Jesús sabe lo que estás viviendo y Jesús quiere bendecir. Y Jesús, por supuesto, quiere sanar físicamente nuestras vidas. Jesús quiere sanar nuestra mente, hacernos, quizás no estoy ni endemoniada, pero ¿cuántas veces el enemigo viene trabaja en la mente y viene a poner duda? Y si tú das lugar, estás en un problema, y si nosotros damos lugar a ese problema, y ya está día y noche ese problema, y nos vamos a dormir o nos acostamos para dormir, y no podemos dormir porque está ese problema, dando vuelta en nuestra mente, dando vuelta allí en nuestro ser ahí, Jesús quiere hacerte libre. Jesús quiere sanar, Jesús quiere de repente tocar tu corazón. Entonces, hermano querido, nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de amor. Y si vemos, por ejemplo, otro caso de Juan 11, allí las hermanas de Lázaro totalmente con sus emociones, terriblemente, con dolor, con tristeza, con angustia. Y también le dicen, si hubieses estado aquí, le dice una de ellas, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús estaba allí. Y Jesús liberó, después de 4 días muerto Lázaro, Jesús le dio vida. Emocionalmente, el Señor solucionando el problema de estas mujeres. Y así tantos otros, le digo algunos para poder que ustedes puedan comprender que Jesús quiere sanar, quiere liberar, quiere romper cadenas, quiere quitar opresiones, quiere tocar el corazón. Ahora, Jesús vino a dar vida y vida abundante. Él quiere darnos esa vida. Nosotros somos los que limitamos a Cristo en lo que Él quiere hacer. Nosotros somos los que impedimos por nuestra incredulidad, por nuestra dureza, por nuestra indiferencia, por decirle no, pero el médico me dijo otra cosa. Los médicos, la ciencia, esto. Sí, Dios creó a los médicos, pero Dios está por encima de los médicos porque los médicos fueron puestos y creados por Dios. Dios hizo esto. En el caso de Lucas, el Evangelio allí, y San Lucas era médico, entonces, pero nunca dejemos, nos bloqueemos a eso, sino que realmente podamos
Creer que Dios está por encima de eso, de todo eso. Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. Nosotros podemos ver y no vemos la cara, pero por dentro solamente el Señor. Por dentro solamente Jesucristo. Solamente el Señor. Y Jesús está viendo mi corazón y Jesús está viendo tu corazón. Jesús sabe de mis problemas, Jesús sabe de tus problemas. Lo que estás viviendo ahora, lo que está sucediendo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en los estudios. Jesús sabe todas esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir Jesús sabe y quedar ahí? ¿O vamos a decirle, Señor, yo te necesito? Señor, yo necesito que tú hagas algo de mí. Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo necesito el toque poderoso de tu presencia. Señor, yo necesito que mi fe vaya en aumento. Quiero, Señor, quiero conocerte, quiero experimentar más de ti. Hermanos, no nos conformemos con lo que ya conocemos de Jesús. Hay mucho más. Hay mucho más de Cristo. Hay mucho más de Dios para experimentar la vida de Jesús en nosotros. Quiero orar en esta hora. Y vamos a pedir al Señor que esté obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Y vamos a pedir que toque nuestro corazón. Y si hay algún enfermo con algún dolor, si hay alguno que tiene que en las noches no puedas descansar, no puedas dormir y que te sentís físicamente cansado porque no podés descansar lo que necesitas descansar. A veces te acostás 3, 4 y dormís 3, 4 horas, pero le pedís al Señor: Señor, bendice mi descanso, bendice mi sueño y que estas horitas que tengo para dormir, que pueda realmente descansar. Y te parece que dormiste 8 o 9 horas, porque el Señor allí está. Pero a veces te acostás y no dormís, no podés descansar, te levantás cansado y el otro día lo mismo, y eso comienza a agotar tu cuerpo físicamente. Y vamos a orar en esta